¿Qué nos convoca hoy aquí? En este video podcast de la Fundación Banco Santander, pues nos convoca la presentación, yo creo, de uno de los libros más inesperados, sorprendentes y seguramente profundos que he leído desde hace mucho tiempo. Recuperamos a una figura absolutamente primordial de la filosofía en español, Vicente Fatone. Vicente Fatone y un libro, este que tenéis aquí delante. La fábula mística, textos esenciales. ¿Quién se ha encargado de recuperar este libro y a este fascinante autor? Pues aquí estoy con Juan Arnau. Juan Arnau es astrofísico, es filósofo, da clases en la Universidad Complutense, tiene un montón de libros. El último publicado es La meditación soleada, si no me equivoco, en Galaxia Gutenberg. Ha hecho otros muchos libros sobre Buda, es especialista en filosofías orientales. ¿Y quién mejor para hablar de Vicente Fatone que Juan? Querido Juan, buenas, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Muy bien. Aquí estamos convocados con la figura de Vicente. La figura de Vicente y esa fábula mística que Vicente... Bueno, yo me he quedado sorprendido porque cuando me propusiste el libro, me propusiste la figura de Vicente Fatone, que yo desconocía absolutamente, nunca había oído hablar de Fatone, del argentino Vicente Fatone, que había sido catedrático pues de psicología, de filosofía de las religiones, había tenido una actividad universitaria impresionante en Argentina. Cuando me lo propusiste, leí los primeros escritos que recogemos aquí en esta obra y me pareció absolutamente fascinante, de una profundidad endiablada y de una magnitud asombrosa como intelectual, pensador y filósofo. ¿Quién es Vicente Fatone? Bueno, Vicente Fatone es un tipo singular, ¿no? Es un tipo que... Es muy importante entender de dónde viene él, porque él es hijo de dos inmigrantes italianos del sur, de un pueblecito de Nápoles, que llegan a Argentina a finales del siglo XIX y que se hacen cargo de un puesto de verduras en un mercado popular de Buenos Aires. Esta pareja de napolitanos, humildes, probablemente analfabetos, tienen 8 hijos. Y Fatone es el último de esos 8 hijos. Entonces, los hijos, conforme van creciendo, van a ayudar a los padres en el puesto de verduras. Uno de ellos abre un puesto de cigarrillos, en el que Fatone posteriormente participará. Y, al parecer, Fatone desde niño, porque va a ser un niño prodigio, va a empezar muy pronto a hacer cosas. Al parecer los padres ven que el niño pues tiene dotes para estudiar. Digamos que esa inercia inicial de llegar a un país extraño, donde no hablas el idioma, donde todo es nuevo. Pues cuando nace Vicente, que nace en 1903, probablemente los padres ya se han instalado en Buenos Aires y, bueno, deciden que el niño estudie. Es el único que va a estudiar de la familia y desde ya muy pequeñito, esto es muy curioso porque muchas veces los pensadores, y Vicente Fatone es un pensador de primera categoría, se hacen un poco por contraste, ¿no? Es decir, en su familia nadie estudia y él se va a convertir en un hombre de libros y desde muy pronto va a tener un papel protagonista en las diferentes escuelas a las que va a ir, ¿no? De hecho, hay una de las escuelas, y él lo cuenta él mismo en una autobiografía. Que tenemos aquí el documento al final está del libro. El documento, lo hemos puesto al final del libro. Tal cual lo escribió él, mecanografía. Un documento mecanografiado, un poco deteriorado. Y bueno, él mismo cuenta que pues la escuela se organiza como una república y él es el presidente de la república. Es decir, y él forma parte ya desde muy pequeñito en tribunales para examinar a los compañeros, etc. O sea que él claramente tiene una visión y una ambición por dejar una huella, ¿no? Que luego efectivamente la va a dejar, ¿no? A mí, fíjate, hay una cosa de esa autobiografía que me parece increíble, que quizá enlazamos porque Fatone, en el fondo, era uno de los primeros, yo creo, narradores de la lógica hinduista, ¿no? En español, o sea, de lo que es de la filosofía india, ¿no? Del hinduismo. Porque además en el libro tratamos, yo creo que has hecho una selección maravillosa de la obra y tratamos budismo, India védica, tratamos existencialismo, hay muchísimas cosas, la filosofía y la religión, pero sobre todo hay un apartado, él era un gran pionero, yo creo, ¿no? Juan, si no me equivoco, en lo que es las filosofías orientales, ¿no? Y sobre todo en budismo, en hinduismo. Claro, él tiene claramente una vocación filosófica y una vocación por la poesía. Escribe poesía desde muy joven.
Y, de hecho, uno de los libros que recuperamos aquí en esta edición es Filosofía y Poesía. Está íntegro, es un libro extraordinario. Es un libro del mismo nivel, o yo diría incluso de un nivel superior al libro de María Zambrano, que es un libro muy celebrado. Y hay otro libro para mí muy importante, que no es orientalista, es decir, que no es sobre budismo y la India védica, o el brahmanismo, que es Temas de mística y religión. Por eso el volumen se titula La fábula mística, porque yo como lector, digamos, lo que más admiro de Fatone es su manera de leer la mística. Es decir, su manera de penetrar en la lógica de la mística, ¿vale? Él ha estudiado a fondo la lógica de la tradición europea, ha estudiado la lógica de la India, de hecho tiene un libro muy bueno que está publicado en Argentina y creo que también está publicado aquí, sobre la lógica de la India. Es un libro muy técnico, sobre unos textos que se llaman los Nyaya Sutras, ¿vale? Donde están todas las clases de inferencias, comparaciones, falacias, es decir, todas las herramientas que debe conocer y debe utilizar un lógico. Y con esa formación lógica hace un poco como Wittgenstein. Sí. Penetra, digamos, en el tema de la mística. Él va a ser siempre una persona interesada en la poesía y en la mística, no en la religión. De hecho, él dice, al principio del libro, dice, la mística es lo opuesto a la religión. La mística va de lograr la independencia y la religión es un aparato cultural y social que fomenta la dependencia, ¿no? El místico es independiente, el religioso es dependiente. Luego él tiene una frase que a mí me gusta mucho citar, que él dice, el ser humano no posee la libertad. Y esto es una frase muy hindú y con una profundidad metafísica importante. Dice, la libertad es la que posee al ser humano. ¿Vale? Y este poner el centro en la libertad, para mí es el aspecto filosófico más importante de Fatone. Es decir, somos hijos de la libertad. No es que tengamos libertad, es que la libertad nos tiene a nosotros. Somos hijos de la libertad. Y luego él repite reformula una frase que citaba Borges. Por cierto, Fatone intenta o contribuye cuando ya tiene cierto reconocimiento y cierta notoriedad que le den a Borges el premio Nobel, es decir, promueve esa candidatura. No lo logra, porque Borges visita a Chile, bueno, por una serie de razones, más políticas que literarias. Y Borges citaba mucho a Marco Aurelio y decía, ni amo ni esclavo. O sea, el hombre libre, el amante de la libertad, no es ni amo ni esclavo. Y esa frase la reformula Fatone diciendo, esclavizar esclaviza. Esclavizar esclaviza, sí. Es decir, que todos los amos del mundo, ahora que vivimos en esta sociedad de grandes líderes, de grandes millonarios, que tal, estos que quieren esclavizar al mundo son ellos mismos esclavos. Esclavos de su poder. Esclavos de su poder. Fíjate, hay una frase que me encanta que precisamente sobre lo que dices de la libertad, que es, él dice, el hombre pertenece a la libertad. O el ser humano pertenece a la libertad, ¿no? Es como, yo le veo como un buscador impenitente de la libertad, pero claro, esa libertad, yo creo que esa lucha por la libertad y la verdad en el fondo, ¿no? La verdad como esencia absoluta del ser humano, quizá pueda ser esa especie de libertad incorruptible que él siente dentro, es quizá lo que le lleva muchas veces a ser apartado de cátedra en el año 31, en el año 53, creo que también sufre otro proceso de encarcelamiento. Bueno, él está en el año 31 hay un golpe militar de un general con nombre vasco y él, digamos, se le retira, o sea, hay una intervención de la universidad pero él no tiene ahí él es muy joven, en el año 31 él tiene 28 años y él ahí pues está, digamos, de ayudante, lo que llamaríamos ahora ayudante doctor, y digamos que lo retiran. Ahí no tiene autoridad. En el año 51 creo que llega el peronismo y ahí él, que es un demócrata irredento, pues ofrece cierta resistencia y ahí sí que no solo le retiran, sino que lo retienen en prisión durante un tiempo. En el año 36, y esto es muy importante en su vida, él tiene 33 años, consigue una beca para irse a estudiar a la India. Y está un año en la India. ¿Vale? Algunos biógrafos dicen que Fatone solo salió de Argentina para ir a la India. Vale, es una verdad a medias porque en uno de esos viajes él pasará 2 meses en Nápoles, un poco conociendo la tierra de sus padres, y visita Florencia. Hay una foto célebre que nos pasó su hija. Su hija Marta. Marta Fatone, en donde él está en Florencia, se ve al fondo el Duomo, ¿no? Pero él fundamentalmente viaja a la India, pero en el 36 él es joven, él todavía no es nadie. Él ha empezado matemáticas, ha estado un año estudiando matemáticas, no le ha convencido aquello y se ha pasado a filosofía.
se gradúa en filosofía y bueno, empieza a vivir, se casa con una chica que conoce cuando ella tiene 13 años y él tiene 18. Bueno, entonces la gente se conocía antes y empieza a vivir un poco de todo, hace de todo. Hace radioteatro, hace traducciones, hace muchas traducciones. Bueno, yo me he quedado alucinado porque hace de todo. O sea, escribe novelas policíacas. Es traductor también. Según uno de los biógrafos, esto yo no lo he podido contrastar, es inspector de tranvía. De tranvía también. Es decir, cuentos infantiles, bueno, hace absolutamente de todo para mantenerse a flote y para poder vivir un poco de las letras, porque él ha dejado el negocio familiar, tiene una mujer, todavía no tiene hijos, pero tiene que sobrevivir en la Argentina de los años 30, ¿no? Oye, y esto no conecta un poco con lo que decías también del místico, porque para él el místico es como alguien al que no le es ajeno el mundo. O sea, él viene a decir algo que a mí me encanta, que es, yo creo que es que no solo, o sea, hay que estar en el mundo sin ser del mundo. Vendría a ser más o menos un poco lo que dice, ¿no? Y es como enfocar todo el conocimiento de ese misticismo al mundo real también, ¿no? Sí, si bueno, no sirve para nada para la acción, es la mística de la acción, en el fondo, lo que sí, él propugna, es ¿no? lo que los hindúes llamarían karma yoga, ¿no? O sea, él no ve la postura del místico, o sea, el místico por el que él aboga, hay muchos tipos de misticismo, es un místico que no se retira del mundo, que está en el mundo y que, digamos, ejerce su mística o practica su mística desde el mundo, sin retirarse del mundo. Es decir, no es el monje. En esto coincido plenamente con él, ¿no? Yo digo muchas veces que la verdad no está nunca ni en el laboratorio ni en el monasterio, ¿no? La verdad está al aire libre, ¿no? Es decir, tanto el laboratorio como el monasterio, hoy vivimos en una época dominada por los laboratorios, pero tanto el laboratorio como el monasterio son sistemas para aislar los fenómenos, para, digamos, tener controlada su presión y temperatura, ¿no? Tanto en el laboratorio, insisto, como en el monasterio. Y entonces, los fenómenos tienen esa cosa promiscua, ¿no? De relación continua, ¿no? De cruces, de encrucijadas, como decía Heidegger. Es decir, el fenómeno no lo puedes aislar, no tiene sentido aislarlo. Si lo aíslas, lo desvirtúas. Desvirtúas esa espontaneidad natural. Entonces, él, en el 36, se va a la India. Esto es muy importante porque va a marcar su vida. Él siempre ha tenido una vocación por la India a partir de la lectura de un libro que además es un libro muy malo, pero esto ocurre mucho en muchas vidas, ¿no? Que uno se encuentra con un libro que resulta que luego el libro es malo, pero ese libro despierta una vocación, está ahí para despertar una vocación, que se llama La Biblia de la India. Y ya de muy jovencito publica un pequeño trabajo que se llama La moral japonesa. Esto es muy importante para ver hasta qué punto él es pionero, porque él publica La moral japonesa, que es un libro sobre el Zen, sobre la tradición Zen japonesa budista, antes de que lo haga Suzuki. Suzuki es el que, digamos, da a conocer el budismo Zen fuera de Japón. Y empieza a publicar sus primeros libros en inglés en los años 30. Pues Fatone escribe sobre ese budismo Zen antes de que Suzuki. Esto es algo que comprobé ayer preparando esta entrevista. Y es fascinante, es decir, cómo él ha encontrado esa... Es cierto que en Argentina había grandes intelectuales que estaban muy interesados en el mundo oriental. Posteriormente a Fatone se le ofrecerá un ministerio y rechazará ser ministro, cuando ya triunfa, que es poco antes de morir. Rechazará ser ministro porque hay que jurar fidelidad al cristianismo católico o algo así. O a la Constitución o... No. Tiene que ver con el cristianismo católico. Es decir, hay que declararse católico y él dice, no, yo no me voy a declarar católico. Entonces, uno de esos maestros, que esto es muy importante, Alejandro Korn... Lo tenía ahí puesto porque me parece fundamental. Él es un personaje fundamental de los años 30 en Argentina y él se declara, digamos, confidencialmente con los amigos budista. Entonces, probablemente Alejandro Korn es el que le induce a él a todas estas búsquedas. Y como digo, en el año 36 se va a la India. En la India va a estar en Bombay poco tiempo, en Calcuta sobre todo, y en una población tibetana que se llama Gom. Y esto es muy importante. En Calcuta él conoce el que probablemente es el pensador indio que ha recogido toda la tradición filosófica india, que luego la publica Cambridge en los años 40 en inglés, que se llama History of Indian Philosophy, que es Surendranath Dasgupta. Es decir, él trabaja con la persona más importante de la filosofía india del siglo XX. ¿Vale? Que es también la persona con la que trabaja Mircea Eliade. Mircea Eliade, como sabes, es el que va a fundar
la disciplina de las ciencias de las religiones, Sí. ¿vale? En la Universidad de Chicago. Y Eliade, por esa época, un poquito antes, está en Calcuta también con Dasgupta. O sea que él se trae de la India, digamos, una formación, está un año. Yo entiendo que se trae todos los libros que puede, aprende algo de sánscrito, aprende algo de tibetano y empieza a investigar el budismo. Entonces, claro, tenemos un investigador del budismo que es anterior al primer gran investigador de las filosofías orientales en castellano, que sería Raymond Panikkar. Es anterior una generación, ¿vale? Estamos hablando de lo que decías, de un auténtico pionero. Un auténtico pionero que luego aparece, porque es un poco sorprendente que sea una figura no muy conocida, pero aparece en el diccionario de Ferrater Mora. Es decir, el diccionario de Ferrater Mora de filosofía, que como sabes son 4 volúmenes, que es un diccionario fundacional de la tradición filosófica española y latinoamericana, tiene una entrada sobre Vicente Fatone, ¿vale? Que creo que Ferrater Mora escribe antes de que Fatone muera. Fatone luego volverá en los años 50 a la India como delegado en un simposio que hay de la UNESCO y posteriormente se le nombra embajador de Argentina en la India. Ahí va a conocer a Nehru, conoce. A Nehru, ahí va a conocer a todas las grandes figuras, probablemente va a conocer a Gandhi. Es la India que se acaba de independizar. Ha pasado la Segunda Guerra Mundial y es la India que empieza de cero y Fatone está presente en todo ese proceso extraordinario y lamentablemente pues muere en 1962 con 59 años, probablemente de un cáncer de garganta. Hemos leído en alguna de las biografías. Era un fumador irredento, hizo como Freud, nunca dejó de fumar, fumó hasta el final. Esto es también otro síntoma de la libertad, ¿no? Del ejercicio de la libertad. Y bueno, nos ha dejado unas obras extraordinarias que ahora, gracias a la Fundación, pues se han recuperado y el público va a tener disponibles en... Sí, a mí hay una cosa, fíjate, de lo que decías, hay una cosa que me fascina y que me parece súper actual. Sí. De Fatone. Y es cuando, por ejemplo, habla de la lucha contra la irracionalidad, el odio y el miedo. En un artículo maravilloso que hay aquí dentro, se llama Universitas. Es un artículo, me parece fascinante, dedicado a su maestro, también Alejandro Nor. Y habla contra la lucha contra la irracionalidad, el odio y el miedo. Esto me parece una actualidad increíble en este momento, ¿no? Y sobre todo porque es un corpus central de su enseñanza, ¿no? Es un artículo maravilloso, lo tengo por aquí, mira, que tengo el libro de Posit, que me revienta de Posit el libro, y me parece algo básico porque en el fondo es lo que decías tú, la libertad. La libertad va asociada a la lucha contra la irracionalidad, el miedo y el amor, ¿no? Y no sé, me parece, ese artículo, porque cuidado, no lo hemos dicho, pero recogemos en el libro una serie de artículos interesantísimos, hay de Kant, hay uno de la ley del día, la pasión por la noche, creo que es fascinante. Ahí le damos las gracias a la Fundación Victoria Ocampo, porque él escribió muchos para la revista de Victoria Ocampo. De la que era amiga, claro. Sí. Que era muy amiga en la época, y a Juan Javier Negri, que nos ha facilitado algunos artículos, pero yo creo que escribió más de 300 artículos, además muchos con seudónimo. Y me parecen una joya, ¿eh? Porque hay otro que es el que da hora al reloj, el de la hora del reloj, que me parece fascinante. Es como un pequeño cuento. Sí. Un pequeño cuento, ¿no? Él tenía una gran vocación por la fábula, ¿no? Claro. ¿Vale? Bueno, aquí hay que decir varias cosas. La irracionalidad. Él tiene un poco la postura de Ortega, ¿no? El ser humano no es racional, ¿vale? El ser humano puede y debe aspirar a la razón. Un poco es como lo de la libertad, ¿no? Es decir, y el mundo no es racional. Esto es una idea de Ortega, yo la he trabajado en un libro reciente. Pero el ser humano, si quiere, digamos, evitar el odio, evitar el miedo, evitar ser libre, tiene que ejercer la razón. Eso no quiere decir que el mundo sea racional. ¿Vale? Hay una diferencia entre ejercer la razón y entre creer que el mundo es racional, porque todo lo que vale la pena en el mundo es inconsciente y es irracional. Es decir, el amor, las emociones, bueno, podríamos citar. Es decir, porque esta idea es una idea que se va a imponer en la modernidad, que luego recoge Hegel, ¿no? Cuando Hegel dice esta frase, todo lo real es racional, ¿no? Esto es un disparate. Y Fatone lo sabe. Es decir, la realidad es complejísima y es irracional, pero nosotros tenemos que ejercer la razón.
¿vale? La razón es una aspiración, no la tenemos de entrada. Esta idea de no, el ser humano es un ser racional es absolutamente falsa y lo puede ver cualquiera que haya tenido un bebé, ¿vale? Es decir, la racionalidad, la razón es algo que hay que ejercer y a lo que hay que aspirar, ¿vale? Entonces él tiene una idea fabulosa, porque él, como he dicho antes, es un experto en lógica, trabaja la lógica occidental y trabaja la lógica india, y entonces él tiene esta idea de los 4 momentos de la lógica, ¿vale? Donde él sitúa desde su aspiración a ser racional y desde su aspiración a combatir el odio y combatir el miedo, ¿vale? Que son las 2 herramientas que atenazan a los hombres, sobre todo socialmente. Él dice, bueno, hay 4 momentos de la lógica. El primer momento de la lógica, esto lo explica yo creo que en temas de mística y religión. En mística y religión, sí. Sí, en la primera parte que se llama Definición de la mística, de página 117, él habla de 4 momentos de lógica. El primer momento es la lógica, lo que él llama la lógica primitiva, que es la lógica del sueño. En la lógica del sueño, todo es afirmación. Todo es sí. Es decir, cuando soñamos, todo lo que aparece como real. No hay no. En los sueños, y es un poco con la lógica de los pueblos primitivos que estudian en esa época, estamos en los años 30, los antropólogos franceses, Malinowski, Lévi-Bruhl, Claude Lévi-Strauss, empiezan a trabajar esa lógica primitiva, ¿no? Que es la lógica del sueño. Es una lógica plenamente afirmativa. Esa es la primera fase de la lógica. Todo es sí, no hay noes. La segunda fase de la lógica es la lógica formal, en la que ya hay sí y no. Y sí y no son excluyentes, ¿vale? Esto es muy importante. Es la lógica formal que está regida por el principio de identidad. Sí y no son excluyentes. Es decir, la gente que sigue la lógica formal en su vida, las cosas son sí o no, claro, es gente muy dogmática, gente peligrosa, ¿vale? Pero es una herramienta muy poderosa, porque si tú, digamos, cartografías la realidad, cartografías el mundo, y dices esto sí, esto no, pues bueno, tú ya tienes ya un modo de conducta, un modo de proceder en el mundo como muy claro y muy... Camino muy hecho, sí. Muy indiscutible. Pero, insisto, es dogmático y es peligroso. Y ahora vamos a ver por qué. Porque luego viene un tercer momento de la lógica, después de la lógica regida por el principio de identidad, que es la lógica dialéctica. Que es la lógica en la que sí y no son posibles los dos a la vez. Es decir, todas las cosas son algo, pero también no son algo. Y ese ser y no ser forma parte del devenir de la vida. Y por eso la llaman lógica dialéctica, es donde el sí y el no se resuelven en una síntesis, ¿no? Y esto se acercaría un poco a la idea hegeliana de la lógica. Pero luego hay un tercer momento de la lógica, y aquí se conecta con su interés vital e intelectual con la mística, que es la lógica del ni sí ni no. Es decir, la lógica que intenta trascender el sí y el no. Es decir, trascender todos los productos y todos los sedimentos, todas las derivaciones de la actividad del lenguaje. Ya sea el lenguaje matemático, ya sea el lenguaje lógico, ya sea el lenguaje filosófico. Es decir, todo sí, sí o no, sí y no, y ni sí ni no. Es que hay... Esos 4 momentos, perdona Javier, esos 4 momentos son los momentos... Esas 4 negaciones son, es decir, porque él va a prescindir de esas 4 formas de la lógica, son lo que en sánscrito se llama chatushkoti, que es la forma de razonar de Nagarjuna. ¿Vale? No hemos mencionado hasta ahora, Fatone escribe un libro, la primera monografía sobre el pensador budista más importante de la historia del budismo. En la época en la que la escribe, todavía no se ha encontrado el manuscrito sánscrito de su gran obra, que es la que él va a comentar. Él va a trabajar con versiones tibetanas. Esta es una obra sánscrita que se llama Mula Madhyamaka Karikaja. Y Fatone va a hacer la primera monografía mundial, no solo en español, mundial, sobre el filósofo más importante de la historia del budismo, que es Nagarjuna. Yo me encuentro con Fatone, lo cuento en el libro, en la introducción, porque yo estoy haciendo mi doctorado sobre ese texto, sobre el Mula Madhyamaka Karikaja, en la Universidad de Michigan. Estoy en México, me voy a la calle Donceles. En México hay una calle maravillosa que es la calle Donceles, donde están todas las librerías de saldo, un poco arriba del Zócalo,
y me encuentro con un libro que se llama El budismo nihilista, nihilista entre comillas, y es la monografía de Fatone sobre Nagarjuna. Estabais destinados. Sin duda, o sea, estabais destinados. Leo el libro y resulta que es un buen libro. Y es un libro que está hecho sin acceder al original sánscrito. Es un libro extraordinario. De hecho, él dice que es de lo mejor que ha escrito. En esa biografía final que incluimos al final del libro, él dice que es cierto que todavía no ha escrito temas de mística y religión, que es un libro también extraordinario, pero hace la primera monografía mundial sobre Nagarjuna. Esto te da idea un poco del personaje que estamos hablando. Y la hace con 40 y pocos años. Es que fíjate, lo que decías antes de la lógica, el sí, los caminos excluyentes, esta lógica de sí, no, y él quiere superar todo eso. Hay un cuento, artículo, ensayito pequeño, el de eso, yo siempre tengo razón. A mí ese me fascina. Porque es en este sentido que vas tú. O sea, quiero decir, intenta superar eso, pero a través de la ironía y la sátira, yo siempre tengo razón, es como, no, los caminos excluyentes son un peligro, ¿no? Ese artículo que está al final que recogiste es maravilloso porque no se sabe si es un ensayo, un artículo, si es una ironía, es un cuentecito pequeño. Claro. Es fabuloso. O sea. Él tiene el talento del fabulador, ha hecho radioteatro, ha traducido mucho, ha escrito cuentos infantiles y eso se nota en sus ensayos de pensamiento. Porque tiene esa libertad creativa que tiene el que es buen narrador. El que no es buen narrador y hace filosofía normalmente es un peñazo. Es un extraordinario narrador. Y Fatone se ve claramente que es un tipo que domina la narrativa, que está dominado por la imaginación, por toda la tradición de la imaginación. De hecho, de joven, escribe, lo que pasa es que luego no profundiza por ahí, pero escribe un texto sobre mística sufí. Digamos, los sufís son de todas las tradiciones, digamos, de la imaginación occidentales, son los que más han desarrollado el tema de la imaginación del mundo del barsaj, que es el mundo intermedio, ¿no? El mundo, es lo que los tibetanos llaman el bardo, ¿no? Que es donde se va a decidir nuestro destino, según el budismo tibetano. Es decir, cuando muramos nosotros entraremos en el bardo, en el estado intermedio, y ahí, digamos, nuestro recorrido está lleno de elementos imaginativos y de decisiones que tendremos que tomar de manera imaginativa, ¿no? Fíjate, es que una cosa que quería que me contaras es cómo ve la palabra Fatone, porque él habla mucho de los poetas védicos, la magia de los poetas védicos, pero también la magia de los antiguos sacerdotes egipcios. Suele hablar de esto también, ¿no? De la fuerza que tiene la palabra como conjuro en sí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo ve esto? ¿Cómo ve la palabra Fatone? ¿Cómo crees tú que la ve? Claro, él es muy consciente de que la palabra tiene un poder inherente, ¿no? Que está en la magia, está en el ensalmo, está en el mantra. Claro. Y entonces, en la tradición india en esto se parece mucho a la tradición hebrea. La tradición india brahmánica, que es la que él va a conocer a Dasgupta, que es un brahman, es muy consciente del poder de la palabra. De hecho, son gentes que viven de la palabra, como los escritores, ¿vale? Pero, digamos que los que vivimos de la palabra o los que, pues siempre podemos ser palabreros o cantamañanas, ¿vale? Entonces hay un riesgo, ¿no? Entonces, la tradición brahmánica, como la tradición hebrea, se ha tomado muy en serio la palabra y el poder de la palabra. Y son profesionales de la palabra. Uno de los síntomas de que una civilización está desarrollada es que tiene a gente que se dedica exclusivamente a la palabra. Y esto pasó en la India antigua. Es decir, los brahmanes pueden ser muy pobres, pero los brahmanes memorizan grandes cantidades de textos, como hacen con la Torah los hebreos, memorizan o recitan continuamente un texto. Esto Borges lo explicaba muy bien, decía, el hebreo interroga hasta el cansancio, hasta la tortura, el mismo texto, y el texto cada vez va significando una cosa diferente, porque el texto está vivo en ti, y digamos, la interpretación, esto lo explicaba muy bien Valéry, el significado de un texto cambia con las épocas, cambia con el tiempo, lo que no cambia es la forma. Por eso Valéry era un poeta, porque decía, lo importante es la forma, esto no va a cambiar, puede cambiar un poco la pronunciación, pero la forma no va a cambiar esencialmente, pero el significado sí. ¿Vale? Y entonces, el texto, y ahí vamos a la última fase de la lógica, que es la lógica mística. El texto, cuando lo vas repitiendo muchas veces, llega un momento en que empieza a perder significado. Se despoja del significado y aparece la palabra pura. La esencia. La palabra sin significado. Hay un álbum que a mí me encanta de Talking Heads, que tiene el mejor título de álbum musical que se ha escrito, yo creo, en la historia, que se llama Stop Making Sense. Es decir, para de crear sentido y significado. Es decir, stop making sense. Bueno, pues estas técnicas tanto hebreas como brahmánicas de recitar el texto hasta la saciedad, de interiorizar el texto y hacer que el texto pierda su significado y que
y que uno se beneficie de las energías sonoras y sutiles que tiene el texto mismo. Ujú. Esto es algo que Fatone conoce, y lo conoce gracias a su inmersión en la filosofía. Sí, yo creo que él cree en la palabra que transforma, sin duda. Y transforma a través de esa pérdida, precisamente. Del significado. Porque esto es muy importante, porque a ti la palabra te puede transformar si, digamos, hay un mensaje. Ah, no, Claro. yo he recibido el mensaje. Entonces yo tengo que hacer tal cosa, tal otra. Aquí no. Lo fascinante es que aquí no hay mensaje. Y esa es la lógica que dice ni sí ni no. Es la lógica mística, es la lógica que a él le interesa. Y es una lógica, y esto es muy importante decirlo, es una lógica irónica. Es decir, porque los sueños, y ahí es una lógica que enlaza en cierto sentido con la lógica primitiva, porque los sueños son episodios irónicos. Es decir, sabéis que hay muchos libros de interpretación de los sueños. Desde esta perspectiva eso es un disparate, porque el sueño puede ser irónico, es decir, el sueño no tiene una interpretación fija. Con lo cual él digamos, cierra el círculo de las lógicas desde la mística y regresa a esa lógica primitiva, a esa lógica irónica, a esa lógica de la tradición imaginativa, de la gran tradición imaginativa que es la tradición sufí, que es la tradición india, que es la tradición del corpus hermeticum, que es la tradición de los órficos, de los pitagóricos. Bueno, hay toda una tradición que se puede rastrear en la historia de la imaginación de ese. Y esto es muy importante hoy. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una lógica formal y dialéctica, es decir, vivimos en la lógica total, que crea los llamados, lo que yo llamo la invasión algorítmica, los llamados sistemas de IA, ¿no? Invasión algorítmica, que, digamos, manejan esa lógica no irónica. Y la lógica de sí y no, o sí o no. ¿Vale? Y seguimos insistiendo en esa posibilidad de que puede haber una inteligencia mecánica, ¿no? O algorítmica, a partir de esa frase célebre de Galileo de que la ciencia debe matematizar la realidad y la realidad tiene una expresión matemática, ¿no? Entonces, bueno, el pensamiento de Vicente Fatón es fundamental para nuestro tiempo de hoy, porque precisamente él va a cuestionar todos esos presupuestos que damos por sentado. En la persona culta contemporánea da por sentado, ¿no? Que hay una realidad ahí fuera que habla por sí misma y que ese lenguaje que habla es un lenguaje matemático, ¿no? O sea que, por ejemplo, en el mundo de hoy, si tú lees a Fatone, no conoces a Fatone de nada y lees alguno de sus artículos, por ejemplo, lees algo, ¿Fatone te puede cambiar la realidad? Bueno, ¿tu perspectiva del mundo? Bueno, vamos a ver, Fatone te va a inspirar, ¿no? Entonces, en función del grado de profundización de cada cual, bueno, claro. Pero claramente este es un libro inspirador, es un libro que tiene diferentes niveles, el propio lector se va a dar cuenta enseguida de cuál. Es un libro que se puede abrir un poco al azar y se puede empezar o sea, no tiene un comienzo y un final, y que el lector puede buscar un poco los temas que le atraigan más, ¿no? Y le susciten mayor interés. Oye, hay dos cositas que antes de terminar sí te quería preguntar, porque son tantas cosas las que en este libro, son tantas cosas las que caben, que, o sea, es que es conocimiento y sabiduría a la par, lo que hay en Fatone. Pero, fíjate, hay una parte dedicada al existencialismo, que la abordas, o sea, la aborda él y la recoges, y no sé, a mí me da la impresión como que, por ejemplo, Sartre, como que no le ve con muy buenos ojos Fatone a Sartre, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Lo ve como el existencialismo como algo egocéntrico. No, yo creo que no, yo creo que sí. O sea, Sartre es un personaje que tiene facetas extraordinarias, ¿no? Luego tenía toda esa locura del maoísmo y todo esto, pero todo eso. Sartre era un hombre que era un gran amante de la libertad. Esta idea de Fatone de la libertad también está en Sartre. Sartre tiene un libro maravilloso que es el que Fatone lee, El existencialismo como humanismo. ¿Vale? Diciendo, nosotros no tenemos. Es una idea muy budista. El Sartre dice, nosotros no tenemos una esencia, nosotros tenemos una existencia. Es decir, la esencia no precede a la existencia. Ese es su argumento filosófico que va contra todos los grandes argumentos de la ontología filosófica. Y esa es la novedad de Sartre. Es decir, nosotros nos vamos haciendo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es existencialismo como humanismo. Es decir, no tenemos una esencia que se despliega. No. Nosotros vivimos y conforme vivimos vamos configurando una esencia, que es una esencia formal, que va a interactuar con otras esencias y se va a transformar. Es decir, y esta idea, Fatone, el libro, yo creo que lo recogemos íntegramente. Sí, el de existencialismo. El libro original se llama Introducción al existencialismo. Aquí lo hemos llamado simplemente existencialismo, página
200, es un libro de 45 páginas en este volumen, que es un volumen grande. Es un libro extraordinario, o sea, es extraordinario. No, hace un análisis maravilloso. Extraordinario. Luego tiene un librito también breve que se llama El hombre y Dios, también es un libro extraordinario. Oye, y en ese sentido, fíjate, te quería preguntar otra cosa. ¿El amor para Fatone? Bueno, el amor, vamos a ver, Porque habla de la filosofar, claro, es amar, en el fondo. Claro. Y coge un poco a Dante, también coge a... Claro, cualquier persona que haya profundizado en la tradición de la imaginación sabe que lo que mueve este universo es el amor, ¿no? Es decir, que la tradición de la imaginación y la tradición, digamos, amorosa o de lo que llamo el magnetismo erótico entre conciencia y naturaleza, esas tradiciones están vinculadas, ¿no? Y él es muy, muy consciente de eso y esa tradición también está en la India, ¿no? La tradición del Eros. El Eros todo lo cura, ¿no? Y bueno, Fatone tenía no sé si lo hemos comentado, un gran amor por los niños. Te iba a preguntar. Cuentan sus biógrafos que cuando había una reunión y había algún niño, pues los adultos pasaban a un segundo plano y en esa reunión podía estar Nehru, el presidente porque cuando es embajador ya se mueve a un nivel institucional y político muy alto, y él tenía fascinación por los niños. Parece ser que adopta 2 niños. Y bueno... de hecho es curioso porque en la autobiografía habla, además... A mí me parece curiosísimo que la autobiografía habla como si fuera un tercero. Se sale de sí mismo y habla muy Advaita. Sí, bueno, al principio es una biografía que le piden le van a hacer un homenaje. Lo hace como si fuera un personaje Fatone. Sí. Al principio habla en primera persona y luego, sí. Y luego pasa a la tercera. Y yo creo que él se da cuenta, cuando va tecleando, se da cuenta que es mejor, sí. Y ahí habla de lo que decías, que con 28 años de matrimonio, habla de sí mismo en tercera persona, dice, lo curioso para ejemplificar esta relación con los niños, digamos que Fatone, después de 28 años de matrimonio, dice, adoptó a 2 niños. Sí. Eso me parece fascinante, ¿eh? O sea, tanto la manera de contarlo como porque yo creo que estaba llevando un poco, ¿no te parece, Juan, a la práctica eso del amor? Bueno, claro, es que cualquier filósofo que se precie, digamos que vive su filosofía. Me parecía, vamos, ha sido realmente... ¿Y con qué te quedarías? O sea, mira, para terminar, ¿con qué te quedarías? Ya sé que son 1000 cosas y que Fatone tiene, vamos, vericuetos por todos lados, pero ¿con qué te quedarías de Fatone? Ahora que has pasado por él, que lo has estudiado profundamente, ¿qué recuperarías de él para el ahora? Pues eso que hemos dicho anteriormente, esa visión de la lógica, es decir, esa inteligencia de la lógica, esa idea de que la lógica es, al fin y a la postre, un producto de la imaginación humana, y que puede tener una utilidad, y de hecho la tiene, y de hecho, pues para construir este edificio donde estamos, pues hace falta, digamos, la lógica mecanicista newtoniana, pero tiene también unas limitaciones. Y entonces extralimitar el alcance y las posibilidades de la lógica y del mecanicismo nos lleva al desastre. En este sentido, Fatone es un pensador de una actualidad incuestionable. ¿Y has aprendido algo mientras estabas haciéndolo? Yo siempre aprendo, de todo lo que leo, siempre aprendo. Pero Fatone es un pensador para mí muy inspirador. Es inspirador. Yo creo que es una recuperación fascinante la que has hecho, Juan. O sea, desde luego, en la colección Obra Fundamental de la Fundación te lo agradecemos al máximo, porque cuando me lo dijiste, digo, Fatone no lo he oído nunca, pero me pasé estos textos y yo me quedé absolutamente enamorado. Creo que has hecho un trabajo espléndido y yo creo que Fatone va a estar contento allá donde esté, porque seguro que ha superado a Dualidad totalmente, ¿no? Bueno, eso podríamos dejarlo para otra... para otra charla. Esperemos que los lectores puedan disfrutar de este volumen. Vale la pena. Hay de todo. ¿Qué les aconsejarías leer primero? Bueno, es que depende de la formación. Digamos, a una persona con formación filosófica... filosofía y poesía. La filosofía puede empezar leyendo el existencialismo, que es una obra breve y que le va a aportar mucho. Para todos los interesados en la India hay 2 secciones. Una sección se llama la India Védica y otra se llama el budismo. Digamos, a la gente que no está tan interesada en la India o tan interesada en la filosofía, pues que leyera sus artículos, que son muy divertidos y están llenos de ironía y llenos de creatividad. Y para los poetas, y es fundamental, o para la gente interesada en la poesía, que lea filosofía y poesía. Me encanta la discusión que tiene entre los poetas y los filósofos y los poetas. Claro, que es uno y que es otro. Él es las 2 cosas, y yo creo
que todo buen filósofo tiene que ser buen poeta y todo buen poeta... ¿Tú crees que lees las dos cosas, filósofo y poeta? Absolutamente. Aunque solo escriba filosofía, es decir, Platón es un grandísimo... A pesar de todo este tópico de que tiró los poetas de la República, etcétera, Platón es un poeta en sí mismo, ¿no? Continuamente. Todos los grandes filósofos, Heidegger es un poeta, es decir, todos los filósofos, Santayana, que lo habéis publicado, es un poeta. Es decir, no hace falta escribir poesía para ser un poeta. Él es filósofo y poeta. Y luego, a la gente interesada en temas de la mística, él tiene una lectura extraordinaria del maestro Eckhart. Les recomendaría que leyeran temas de mística y religión, que para mí es el texto que más me ha abierto horizontes, ¿no? Que más me ha inspirado, ¿vale? Aunque todos, insisto, tienen mucho interés. Pues nada, nos quedamos con el libro entero. Muy bien. Y con Juan. Así que... Vamos a ponerlo aquí para que se vea. La fábula mística, textos esenciales de Vicente Fatone. Pues muchas gracias, querido Juan.